noches. Acá vamos a ver el tema de derivada. Primeramente, vamos a ver en un simple gráfico cuando tenemos una función, en el caso de la variable x, que se relaciona con el y, y luego se agrega, se incrementa otro tamaño, donde sería que el valor de este número y se incrementa, se agrega más, se incrementa otro, sería este número x más delta de x, que sería este tamaño que se incrementa. Por eso que acá aparece el delta de x. ¿Y cómo sería la relación con respecto a la y? Entonces, si esto se incrementó, acá va a haber otro pedacito, otro tamaño que también se va a incrementar, que se le agrega. Por lo tanto, esto sería y más el incremento de y, se formaría este número y ahí sería la relación. ¿Por qué es importante distinguir lo que se le agrega, el incremento que se llama delta de x y delta de y? Para poder sacar la derivada. La derivada de y sería la función con respecto a la derivada de x es igual al límite de esa delta de x, que es el incremento, que tiende a 0. ¿De qué? De delta de y, que sería el incremento delta de y sobre el delta de x. ¿A qué viene esto, la definición? Esto es igual al límite de delta de x que tiende a 0 con respecto a qué? A la función que a la variable x se le agrega el delta de x y se va a restar la misma función sin agregar el delta de x, todo dividido en el delta de x. Bien, esto sería la parte teórica. Ahora vamos a ver un ejercicio. Si tenemos y, que sería a la función con respecto a x, sea igual a 2x al cuadrado más 3. Vamos a sacar la derivada de esta función. ¿Cómo sería? El límite, siempre porque viene del límite, de delta de x, que tiende a 0. ¿Qué tenemos que hacer? A la función de x se le agrega más delta de x y luego se resta la función de x, todo dividido en delta de x. Ahora, guiados por este ejercicio, lo vamos a distinguir. El límite de delta de x que tiende a 0, ya no vamos a poner esto, vamos a poner su función, el ejemplo que tenemos. Y en x le vamos a agregar el delta de x. Miren cómo quedaría. 2 por, aparece la x, le ponemos el paréntesis y decimos x más delta de x. Se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Y luego sigue la función más 3. ¿Ven? Luego seguimos la operación en la definición menos y aparece la función de x, pero acá es la x sola. Por lo tanto, copiamos toda la función como está sin agregarle el delta de x. Entonces quedaría menos paréntesis 2x al cuadrado más 3 y se cierra. Todo dividido en delta de x. Ahora, al ya tener todo escrito con respecto a la función, empezamos a calcular. X más delta de x elevada al cuadrado, esto es un binomio de cuadrado, es decir, hay que desarrollar la fórmula. ¿Cómo dice la fórmula? X al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el delta de x al cuadrado. Eso lo vamos a desarrollar aquí. Entonces quedaría el 2 por, le ponemos un corchete para poder desarrollar este binomio al cuadrado, que era el primero al cuadrado
más el duplo del primero por el segundo, que sería el primero por el segundo, más el segundo, que es delta de x al cuadrado. Se lo cierra el paréntesis, es decir, desarrollamos ese binomio que está elevado al cuadrado. Luego sigue la operación más 3, más 3. Luego viene el menos la función, pero este menos le va a cambiar los signos a todo. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 2x al cuadrado menos 3. ¿Ven? Menos por más, menos. Luego todo dividido por el delta de x. Ahora, como había delante del paréntesis un 2, porque así decía la función, lo vamos a distribuir al 2 por cada término. Entonces quedaría 2 por 1x al cuadrado, queda 2x al cuadrado. Luego 2 por 2, 4x y delta de x. Luego más, y 2 por 1 que está delante sería 2 delta de x al cuadrado. Es decir, ya hicimos la distributiva. Luego copiamos todo igual, más 3 menos 2x al cuadrado menos 3. Todo dividido en delta de x. Ahora vemos si se puede simplificar algo. Acá teníamos más 3 y menos 3 se simplifica. Acá teníamos 2x al cuadrado y acá teníamos menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, se simplifica. ¿Qué es lo que quedaría? 4x por delta de x más 2 delta de x al cuadrado. Y como está todo dividido delta de x, se la distribuye a la delta de x. Y vemos si se puede simplificar. Acá se simplificaría este delta de x con delta de x, y aquí que teníamos delta de x al cuadrado y abajo un delta de x, se simplifica y quedaría un delta de x. Ahora recurrimos nuevamente al límite. El límite de delta de x que tiende a 0, de 4x quedaría más 2 delta de x. Por lo tanto, se reemplaza por el delta de x que tiende a 0 y quedaría 4x más 2 por 0, que sería 0. El resultado sería 4x. Entonces, todo este proceso lo hicimos para calcular la derivada de la función. Entonces, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 4x, como es el resultado. Ahora, esto es todo el proceso, el desarrollo para calcular una derivada, pero ya existe la tabla. Entonces, ¿qué dice la tabla? Que después ustedes, si se fijan en los libros, ya está desarrollado. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos una variable y tiene un exponente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se lo baja y se le resta 1. Es decir, si acá lo bajamos, quedaría 2 por 2. Y la x y 2 menos 1 quedaría la x a la primera potencia. Y cuando hay la derivada de una constante es 0. Entonces, si nosotros lo bajamos, quedaría 2 por 2, 4x, más 0, que es justamente lo que nos salió a nosotros acá. 4x, y acá quedaría 4x, y esto 0 que no se lo cuenta. ¿Ven? Este proceso es para calcular una derivada, pero cuando más adelante calculen la derivada, hay que ir aprendiendo la tabla. ¿Qué dice la derivada de a, que es una constante con respecto a la variable x? Es 0. Y la derivada de la variable de x, que con un exponente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajarlo al exponente y queda la x, que con este numerito exponente se le resta 1 para ver con qué exponente queda. Bueno, es
espero que lo hayan comprendido el proceso de paso por paso de una derivada. Muy bien, buenas noches, hasta luego.